volviendo al diseño divino. Mire, la Biblia relata muchas cosas. Entre ellas, estábamos comentando unas semanas atrás el libro de Génesis, cómo se rompieron muchos propósitos o diseños divinos para la humanidad, para el hombre, para la mujer. Y a veces no creemos que solamente es en un área, pero en las diferentes áreas de nuestra vida, el propósito divino se rompió en el camino, fruto del pecado, del egoísmo humano y de tantas otras cosas. Por ejemplo, lo vemos en Adán. Adán rompe el diseño que había dado para nosotros de autoridad. Toda autoridad le fue dada a Adán, a la pareja adámica. Pero al obedecer al enemigo, y por eso es tan importante que no obedezcamos la voz del enemigo, sino que obedezcamos la voz de Dios. Porque el obedecer al enemigo te quita la autoridad de tu casa, te quita la autoridad de tu vida. Esa autoridad espiritual que nos ha sido dada Jesús a la iglesia, a la persona que ha creído. Por eso dijo Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y la entrega a los creyentes, la entrega a la iglesia. Por eso escuchar o obedecer la voz del enemigo o no obedecer la voz de Dios rompe esa autoridad en nuestra vida. Pero en Caín, por ejemplo, se rompe otro de los diseños de Dios. Es el diseño de la vida. Por eso cuando él mata a su hermano Abel, Dios le dice, la sangre de tu hermano está clamando a mí de la tierra. Algo se conmovió en el mundo espiritual que afectó a la creación. Entonces rompe Caín el diseño de la vida, según Dios la había preparado. Más tarde, por ejemplo, Lamec fue del linaje de Caín, el sexto de su genealogía, o sea, el tataranieto de Caín, bitataranieto, rompe el diseño del matrimonio. Es el primer relato que recoge la Biblia donde alguien toma dos esposas a la vez. Fue el primer polígamo de la palabra de Dios, Lamec, y rompe todo el proyecto, y ya sus hijos son afectados de ese romper el diseño de Dios. O sea, no solamente se rompió en Caín, sino se fueron rompiendo los diseños de Dios a lo largo de la vida de otros, del linaje humano. Como resultado de ir rompiendo el propósito de Dios o de no respetarlo, se van dañando diferentes áreas en la vida. Por eso uno puede ser creyente, pero cuando no restauramos ese diseño de Dios, ese propósito de Dios en esas áreas de nuestra vida, no vamos a ir trabajando y edificándolo, provoca que las promesas de Dios no se den en esas áreas. Entonces podemos creer en Dios y en medida que vamos creyendo, el Espíritu Santo va abriendo y revelándose a nuestra vida, uno va madurando, uno va creciendo, uno va edificando áreas en su vida, conforme al diseño de Dios, no conforme a mí me parece, no conforme yo siento, sino conforme a un diseño que establece Dios y que está en la palabra y que lo recibimos también por medio del Espíritu Santo. Es como cuando un arquitecto diseña un edificio. Sobre el plano, el arquitecto dice, si usted ha visto proyectos, yo trabajé muchos años en construcción y veo los proyectos, y el arquitecto dice, esta columna, este pilar, lleva tantos estribos, de tantos centímetros, de tanto esto, tanto hierro de 16, hierro de 20, hierro de 24. Él te va a decir cómo va cada pilar establecido en función de los pisos que van a ser levantados. El arquitecto ya, antes de poner la primera piedra, está todo recogido en el proyecto de obra. Está todo diseñado, y por aquí van todos los tabiques de los baños, y por aquí van los unes, y aquí entran las tuberías, y aquí la instalación eléctrica, y aquí esto. Entonces hay un diseño programado para un edificio. Es lo mismo para nuestra vida. Y cuando nacemos en Cristo, Cristo nos presenta también el diseño, y el Espíritu Santo nos revela el diseño para cada área de nuestra vida. Pero uno puede comenzar a construir y quiere a lo mejor ahorrarse algo de hierro, que el hierro está caro, está a precio de oro. Entonces dice, vamos a ahorrar hierro, y tú dices, total, nadie sabe qué hay dentro del pilar. ¿Usted sabe si hay dentro de este pilar hierro o no hay hierro? No lo sabe. Así que usted puede ser listo y dice, bueno, nos ahorramos el hierro, vamos a levantar un pilar sin hierro. Y nadie se va a dar cuenta. Evidentemente, puede que en el primer momento nadie se dé cuenta, pero en algún momento va a ceder el pilar y se va a caer el edificio, o por lo menos esa parte del edificio. O usted puede decir, ¿y para qué vamos a preparar las acometidas de agua? Pasamos y nos ahorramos toda la tubería, que eso es un pastón. Y usted puede terminar el edificio y dice, qué bonito el baño, y usted se sienta en la taza, le da la cisterna y no sale agua. Y dice, ¿qué pasó? Uy, que nos ahorramos la tubería.
Ahora hay que subir los cubos de agua de la calle, ahí pusieron una llave por fuera y cada vez que vamos a usar el baño hay que subir los cubos de agua. ¿Por qué? Porque nos quisimos ahorrar en el diseño de la tubería y no la pusimos. Evidentemente no funcionan las cosas. Se puede ver muy bonito el baño, pero si usted se ha ahorrado la tubería no va a tener agua para poder usarlo como tiene que usarlo. Y a veces lo hacemos en nuestra vida. Entonces, hay un diseño para cada área de nuestra vida y es Jesús quien viene a restaurar ese diseño original, a enseñarlo y a demostrar que se puede volver al diseño de Dios. Y funciona. Por eso Él pone un diseño para la familia, para el hogar, para los hijos, un diseño de nuestra relación con nuestros padres o con nuestros hijos, un diseño de cómo tenemos que honrar a nuestros abuelos, el diseño de cómo tenemos que aún bendecir a los enemigos, a los que nos critican, bendecirlos, un diseño de matrimonio, un diseño de noviazgo, un diseño de amistad. Hay un diseño que solamente tenemos que ir al plano y saber cómo el arquitecto de nuestra vida lo ha diseñado. Y si nos sometemos al diseño, si nos sujetamos al diseño, si obedecemos al diseño, funciona. Ahora, muchas veces queremos ahorrarnos el proyecto o nos queremos ahorrar hierro porque es costoso quizá lo que aparece en el diseño. Pero al final, cuando no nos sujetamos al diseño y todo aquello que no edificamos según el diseño, tarde o temprano, nos va a pasar factura. El diseño divino para cada área, si lo respetamos, todo lo que edifiquemos, todo lo que levantamos en nuestra vida según ese diseño, va a dar fruto. Y quisiera ir al capítulo 5 de Lucas, los primeros 11 versos que dice lo siguiente. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, diga conmigo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Tremenda enseñanza en el diseño divino. Hay un diseño divino para la vida de Pedro, de Simón, como hay un diseño divino para tu vida. A veces no sabes ni te lo crees, pero hay un diseño que el que no conoce a Jesús no despierta ese diseño, no activa ese diseño. Pero cuando tienes el primer contacto con Jesús, en la manera que lo tuvo Pedro, en la manera que lo vamos teniendo, Jesús revela el diseño, lo revela, le da pinceladas a ese diseño, ese propósito eterno de Dios para nuestra vida que se perdió en el camino y que solamente en Jesús podemos volver a tomarlo, ese propósito, ese diseño espiritual. Pero Pedro tiene que dejarse moldear, estar dispuesto y dar los pasos en pro de ese diseño que le revela el Maestro. Un Simón Pedro que, como vemos, estaba ahí en la orilla, que ya había salido de la barca, que está ahí lavando sus redes, que casi las tiene lavadas y que de nuevo tiene que subirse a su barca. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: ¿me prestas la barca para hablar a esta gente?
Vamos, venga, sube, sepárate un poco. Entonces hay un primer contacto que requiere un paso de Pedro. Y por supuesto nosotros hemos tenido un primer contacto, por eso también estamos aquí y seguimos a Jesús. Y todos hemos dado ese paso. Es decir, moverme a escuchar qué más quiere el maestro, qué más dice el maestro. Luego en la barca, él está escuchando lo que Jesús le está hablando a la multitud. Pero lo que Jesús le está hablando a la multitud, también se lo está hablando a él, porque él forma parte de la multitud. Aunque no está en la orilla, aunque está en la barca. Él está escuchando lo que escuchan los demás. Y entonces lo lleva a otro paso, cuando Jesús le dice, bueno, ahora que estamos aquí, ya he terminado de hablar a la multitud, ya podría ir a la orilla. Pero ¿qué te parece si remas mar adentro? Algo más le demanda a Pedro, algo que no le demanda a la multitud. Y una vez que dice, bueno, ya que estamos más adentro, ¿qué tal si echas las redes? Yo sé que están lavadas, que las acabas de lavar, que llevas 1 hora lavando redes. ¿Qué tal si las echas de nuevo? Porque Pedro forma parte de la multitud, pero está en la barca. Usted forma parte de la raza humana, pero está aquí hoy. ¿Qué más le dice Dios a usted? En lo personal, a usted. Simón tiene motivos, o Pedro, que es lo mismo, es el mismo, para no hacerlo. Él no tiene ninguna gana de volver a ensuciar las redes. No le apetece ensuciar las redes. No siente ensuciar las redes. ¿Cuántas veces usted no siente o siente? Y sobre todo en este tiempo donde nos regimos por lo que sentimos. Hubo un tiempo que la base humana era la filosofía. Ahora es las emociones. ¿Siento o no siento? Es uno de los grandes peligros de nuestra sociedad. Pues yo no siento, pues yo me siento bien así, pues yo no siento que esté mal. Es que no se trata de cómo te sientes. Se trata de qué escuchas de Jesús, de qué te dice Dios. Y aunque no tiene Pedro ninguna fe en coger algo, porque él mismo lo dice, él no tiene fe en coger nada. Y se está basando en su propia experiencia de vida y en sus conocimientos del mar de Galilea. No vamos a coger nada. Entonces, fe de Pedro, ¿sabe cuál es la fe? 0. Fe de Pedro, 0. Fe de Pedro, diga, 0. Él dijo, no vamos a coger nada. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Qué fe es esa? Jesús le decía, yo no tiene fe, pues vámonos para tierra. Porque a veces nosotros actuamos así, con otros. Menos mal que Jesús es Jesús y tenemos que aprender de Él. Entonces, por base a su experiencia, a su conocimiento, Él sabe que no va a coger nada. Pero hace un inciso. Pero porque tú lo dices, porque tú lo pides, voy a hacerlo. Echaré las redes. Dice, chicos, porque no solamente era él. Ahí estaba Jacobo, estaba Juan, estaban los otros socios de la barca o de las barcas. Vamos a echar las redes. Entonces, a veces no es fácil obedecer. ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene ganas de obedecer. Pedro no veía las ganas de llegar a casa. Toda la noche pescando. Tenía ganas de estar en casa, con sus hijos, con su familia, con su mujer. Ganas tenía, no tenía ninguna emoción. Pero a veces el obedecer supone invertir tu fuerza, a pesar de que estés cansado. Hacer un sobreesfuerzo. Invertir tu tiempo. Invertir tu posición quizá ante los demás. Pero requiere algo obedecer a Jesús. Y seguro que no es por los sentimientos. Ahí está. Pero por respeto al Maestro, por obediencia a Jesús, dice, voy a hacer lo que Jesús dice. Mire, a veces habrá cosas en tu vida que vas a tener que hacer por respeto a Jesús. No vas a tener ganas de hacerla, no va a ser el momento de hacerla, pero como tú sabes que Dios te está demandando que lo hagas, lo vas a tener que hacer por amor al Maestro, por honrar al Maestro. Aún sin fe, fíjese lo que le estoy diciendo, como el caso de Pedro, pero es una señal de obediencia y de respeto a lo que dice Jesús. Y todos sabemos que la red se llenaba. Y lo que sucede es que cuando la red se llena y Pedro ve aquello, y viene la otra barca a ayudarlo, algo sucede dentro de Pedro. Lo que está sucediendo dentro de Pedro no sucedió en la multitud que escuchaba a Jesús. Ni siquiera sucedió en otros que estaban en la barca. Sucedió en Pedro. Pedro se reconoce indigno y pecador ante la persona de Jesús.
En otras palabras, como he dicho alguna vez, él tiene un encuentro con la santidad de Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con la santidad de Dios, como tantos hombres en la palabra y mujeres en la palabra, algo se rompe dentro de ti, algo se conmueve dentro de ti. Pasó, por ejemplo, con Isaías, el capítulo 6 de Isaías, verso 5. Está en toda la Biblia, pero hay unos casos que traje a colación. Dice, entonces dije, ¡ay de mí!, dice Isaías, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y también dijo algo parecido Job. ¿Te recuerdas la historia de Job? Job capítulo 42, verso 6, dice, por eso, dice Job, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza, a pesar de que él intentaba a veces justificar su condición. Es algo que no se puede aprender, una conmoción espiritual dentro de tu persona. Es algo que no se puede enseñar. Es algo que simplemente se produce o no se produce dentro. Sucede o no sucede cuando tú tienes ese encuentro con Jesús. Pero esa respuesta personal, como la hubo en la vida de Pedro, es algo único. En cada individuo es diferente, pero activa y despierta el diseño divino en tu interior. Es como una chispa de lo que quiere hacer Dios. Algo en tu interior se despierta, en lo espiritual. Ni siquiera muchas veces somos conscientes en lo almático, en lo emocional, en la razón, en la voluntad, pero algo se ha despertado. A veces tú sabes que se ha despertado en ti o a través de tu línea genética, a través de tu familia. Algo se ha despertado en ti, en tus hijos. Aún lo viste en tus padres. Y Jesús le dice a Simón, cuando eso se despierta en él, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y le lanza al diseño de Dios para la vida de Simón. Él era pescador de peces, ¿o no? Era su trabajo. Seguramente lo había heredado de sus padres que se pasaban el barco y toda su profesión. Pero ahora algo ha sucedido delante de Jesús. Y Jesús le dice, vas a ser pescador de hombres. Desde ahora, le dice, desde ya serás pescador de hombres. No es cuando empieza a pescar, no. Desde ya serás pescador de hombres, le dice. Pero vemos que Pedro no salió al día siguiente a pescar. Él ni siquiera sabía que era eso, de pescar hombres. ¿Habrán hombres aquí en el mar de Galilea o que metidos en el fondo? ¿Estarán buceando por ahí? Pero en el momento que tu corazón es conmovido y que responde a ese diseño divino, algo se despierta dentro de ti, con tus errores, con tu fracaso, con tus inconvenientes, con tu ignorancia en muchas cosas. Pero algo ha ocurrido dentro. Y del todo no eres consciente, sino quizá con el paso del tiempo. Pero produce y te lleva al verso 11. Después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, esa nueva vida, una rendición que se va desarrollando en la vida de aquellos que han recibido esa conmoción dentro de sus vidas, donde va siendo tratado, aprendiendo y formado desde los cielos a través de las personas, de los sucesos que acontecen en tu vida. ¿Qué sucesos acontecen en tu vida? En los que Dios te está tratando. ¿Y cómo te está dejando tratar? Importante esto. Entonces, todo comienza a fluir en base a ese diseño divino que ya Dios le revela a Pedro, pescador de hombres, que se lo declara a su vida, que digamos que le presenta el proyecto del edificio, le saca los planos y le dice, este es el edificio terminado. Apenas voy a empezar. Es más, empecé cuando estabas en la orilla y te dije, ¿me prestas el barco? Y tú respondiste. Y ahora es como si lo hace así, le enseña el proyecto, pescador de hombres, cierra el proyecto. Dice Pedro, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Pero suena bonito. ¿O no? Porque si estos peces pesan esto, no me imagino tirar por hombres para arriba. Mire, si hubiese sido albañil, no le hubiese dicho, vas a ser pescador de hombres. Seguramente le hubiese dicho, vas a ser constructor de hombres. ¡Uah! Eso me hubiese dicho a mí.
Y si usted es camarero, si ya le hubiese dicho, tranquilo, a partir de hoy serás servidor de hombre. O si hubiese sido amo o ama de casa, te hubiese dicho, tranquilo, vas a ser mayordomo de hombre. Y si hubiese sido agricultor, sembrador de hombre. Algo en referencia al que tú puedas entenderlo. Porque desde tu posición, desde tu profesión, tu ser en la sociedad, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, desde tu matrimonio o tu soltería o tu viudedad, o aún como divorciado o divorciada, desde ese lugar donde te rindes a Él, Él te posiciona en la sociedad que Él quiere tocar, que Él quiere alcanzar. Entonces Él te posiciona y te vuelve al diseño divino y te comienza a enseñar y a guiar para activar ese ADN espiritual, ADN profético que hay en toda persona, en todo creyente y en todos aquellos que aún no han creído pero que han de creer. Hay un diseño divino. Tu diseño como hombre o como mujer de Dios. Y de ahí es cuando comienza la obediencia. Ahí es cuando ya Pedro empieza a tener fe, porque él no creyó coger ningún pescado. Algo se despierta. Comienza a creer. Comienza a seguir las palabras del Maestro. Y por eso tenemos que saber cuál es el diseño para cada área de nuestra vida. En donde aún no hemos sido llenos del Espíritu Santo. Porque esa es la gran voluntad de Dios. Que tú seas lleno del Espíritu Santo en tu vida, que sea el fuego de Dios fluyendo, como ese fuego ahora que está fluyendo del volcán de La Palma y está tocando toda la sociedad de esa manera tan dramática, pero para nosotros que sea el fuego del Espíritu Santo, que fluya en tu vida para el bien de las almas, para la sanidad de los que te rodean, para la bendición de la sociedad donde nos movimos. Ese es el fuego que quiere traer Dios a tu vida y lo quería traer a la vida de Pedro. Por eso le dice, tranquilo, a partir de hoy, pescador de hombres. Y usted sabe que antes de que usted conociera a Jesús, ya Jesús lo conoció a usted, ¿verdad? ¿O no lo sabía? Antes y después. Y lo conoce mejor que a nosotros mismos. Antes. Yo me acuerdo cuando de pequeño siempre me llamó la atención, una vez la traje aquí, esa pequeña Biblia que tenía ilustrada, Biblia católica que tenía, y siempre me llamaba la atención ese libro. Y recuerdo que ya cuando comencé a conocer a Jesús, me compré la mejor Biblia de estudio que había. Yo fui allí a la librería, que había alguien que traía las Biblias a la iglesia, y dije, ¿cuál es la mejor Biblia que hay? De estudio, yo quiero saber. Me dijo la Thompson. En esa época la Thompson era, el jaguar de las Biblias, la Ferrari. Digo, esa la quiero. No sé si eran casi 12.000 o 14.000 pesetas, casi 100 euros de hace 32 años. ¡Buah! Eso era una semana de trabajo. Esa la quiero. Todavía la tengo. Y todavía la ojeo, y todavía la veo, todavía aprendo de ella. ¿Por qué? Porque algo había en mi diseño espiritual que tenía que ver con eso. Pero uno podía decir, 15.000 pesetas, me compro esta barata, que vale 3 euros. Depende de tu diseño, depende de cómo despiertes a ese diseño y depende de lo que Dios tiene para ti en tu ADN. Ese día Pedro no entendió nada. ¿Qué era eso de pescador de hombres? Pero él solo tenía una cosa clara, que quería seguir a Jesús. Estar pendiente de lo que decía y estar cerca. Por eso cuando le dice, desde ahora serás pescador de hombres, que le está dando el diseño espiritual, él no entiende qué es. Pero es el resultado de un corazón arrepentido, de que ha dado ya unos pasos respetando y honrando a la persona de Jesús. Y ahora Jesús le va a llevar a que Jesús sea lo primero en su vida, que todavía no lo ha sido, porque acaba de casi de conocer al Maestro. Entonces se va dando, y por eso dice que dejándolo todo, lo primero que deja Pedro son sus sueños personales, su ideal de vida. Mira, todas las personas tienen un ideal de vida. Te puede tener su ideal de vida, tener mi casita paga, tener esto, mi ideal de vida, tener mi matrimonio con mis niñitos, mi ideal de vida no, tener mi jubilación ya retirado, mi ideal de vida, un ideal de vida. Todos tenemos un ideal de vida de alguna manera. Imagino que parte del ideal de vida de Pedro tenía que ver con su empresa, con la barca, con el negocio. Había pasado toda la noche pescando.
Era un hombre comprometido con su ocupación, con su trabajo, un hombre responsable por la vida de su familia. No es que Pedro dejó de pescar para siempre, en algún momento más de la Escritura lo vemos pescando, pero ahora lo primero no es la barca, lo primero no es su empresa, lo primero no es su trabajo, lo primero no es su negocio. Ahora lo primero, porque algo despertó en él, algo fue conmovido en él, lo primero es, ¿qué más me quiere decir Jesús? ¿Qué puedo aprender de Jesús? Voy a tener que seguirlo para aprender. Voy a tener que dejar cosas a un lado para mirar su palabra, para escuchar qué quiere decirme. Eso fue lo que se despertó. Su ideal de vida cambió en el momento que le sembró Jesús o que le despertó el diseño espiritual, el ADN espiritual. Algo activó en él. ¿Qué eres? Como dice esa canción, soy lo que Dios dice que soy. La hemos cantado, ¿verdad? Soy lo que Dios dice que soy. Y a veces no sabemos lo que Dios dijo que somos. A Pedro le dijo pescador de hombres. ¿Y qué es eso? No tengo ni idea, pero suena bonito. Pero quiero aprender. Y solo puedo aprender a vivirlo si estoy dispuesto a rendirlo todo. Si estoy dispuesto a que Él, el que me llama, sea lo primero en mi vida. El que diseñó el proyecto de mi vida, sea lo primero en mi vida. Porque si yo me centro en el arquitecto me va a corregir cuando estoy edificando mi vida fuera del proyecto, fuera del propósito, fuera del diseño. Él me va a decir, Damián, la relación con tu esposa se está yendo del diseño. Vuelve al diseño. Pero es que mi esposa, tú no sabes cuando se pone... ¿Qué te dice el diseño? Vuelve al diseño. Y el diseño te va a hacer que florezca el matrimonio. La relación con tu jefe, la relación con tus enemigos, con los que te critican, con los que no te han perdonado. ¿Cómo es la relación? Vamos al diseño. ¿Qué dice el arquitecto? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo tengo que tratar a mis hijos? Yo como soy padre los trato que le doy 4 cogotazos y yo como soy padre les permito todo. No, ¿qué dice el diseño? ¿Qué dice el diseño? Vamos al diseño. Señor, ¿qué tengo que hacer con mis hijos en esta circunstancia? El diseño, el arquitecto te va a decir, haz esto así, ahora quizás vas a tener que invertir, ahora te va a costar, ahora va a ser difícil, ahora va a ser sacrificado, pero vas a ver el fruto mañana. Si haces el camino fácil, quizás no vas a ver el fruto nunca en tu vida, por si estás fuera del diseño. Entonces, todos tenemos que ir aprendiendo lo del diseño. De eso es la palabra de Dios. Dispuesto a que Él sea lo primero. Que el diseño de Dios en tu vida esté por encima de tu propio diseño, de tu propio ideal de vida. Tengo que estar dispuesto, tengo que estar a la orden, seguirle yo a Él. A veces lo que hacemos los creyentes es que tomamos nuestras decisiones y después pretendemos que Dios bendiga nuestra decisión. Entonces uno aprende. Ya no planificas tu vida como antes o no dejes planificarla como antes. Todo lo que tú puedes planificar, que hay que planificar a veces, tiene que estar sujeto a cambios, a los cambios del arquitecto, a los cambios que Dios produce, sujeto a su voz, sujeto a su espíritu, porque no es mi diseño de vida, es el diseño de Dios. Yo ya hasta para tomar vacaciones digo, bueno, ¿qué vamos a hacer en vacaciones, mi amor? Crucero por el Mediterráneo. Wow, eso es lo que me apetece. Me apetece, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué te dice Dios? ¿Dónde quieres llevarnos, Señor? ¿Quieres que vayamos a algún retiro espiritual? A mí me apetece un crucero, pero ¿qué dice Él? ¿Qué ha diseñado Él para mis vacaciones? Tendrás que preguntarle. Porque no es lo que tú quieres, es lo que Él quiere hacer. Es el diseño de Dios. Que a una mujer el diseño dice, sí, quiero que te vayas por mi... Qué bien me parece, ahí te voy a sorprender. Ahí voy a poner gente a tu alrededor en ese barco que va a recibir de Dios. No lo sé. Tú presentas el proyecto, tú miras en el diseño de Dios y el diseño de Dios te va a decir. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro arquitecto. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tomamos vacaciones porque me apetecen vacaciones. ¿Consultaste con Dios? No. ¿Por qué voy a consultar con Dios? Si es lo que me merezco, pues está bien, no pasa nada. Si Dios nos va a bendecir, la cosa es, ¿cuál es el diseño de los cielos? Y por eso tenemos que tener esa comunión con Dios. Porque si no estamos preguntándole a
al techo, comunión con Dios, que Él te va guiando, que Él te va diciendo, que Él va haciendo la obra. Fíjese que Jesús no le dice a Pedro, o no le pregunta, ¿quieres ser pecador de hombre? ¿Por qué no le preguntó si quería hacerlo? ¿Por qué no le preguntó? ¿Por qué no me preguntó a mí si quería ser pastor? ¿O por qué no te preguntó a ti si quería ser madre o padre? ¿Por qué no nos pregunta las cosas? Evidentemente, porque ya Pedro se ha rendido a Jesús. Y cuando uno se ha rendido, está a expensas de su Señor. Ya sabe, ya estás a expensas del diseño de Dios para tu vida. Cuando tú ya sabes que Él es Dios y que Él es el arquitecto, tú no le presentas otro proyecto de vida. Él te presenta el proyecto de tu vida. Tú dices, no, ese proyecto no me gusta. Yo tengo uno más bonito, yo tengo uno mejor. No. Él te presenta el diseño y tú dices, es mi Señor, es mi Dios, es mi arquitecto. Él quiere lo mejor para mi vida. Qué bueno, Señor, este diseño. Ni yo lo había pensado así, sobre todo porque va a dar un fruto espiritual, un fruto eterno. Un fruto no solo sobre tu vida, sino todos aquellos que vendrán después de ti. Un fruto para la sociedad donde te mueves. En el diseño de Dios. Por eso es tan importante. Por eso ni siquiera, como digo, le pregunta, sino le dice, porque ya Pedro se está rindiendo, se ha rendido, te voy a hacer pescador de hombres. Y yo creo que Pedro salió de la barca y dijo, ¿viste lo que me dijo a mí, Juan? Voy a ser pescador de hombres. ¿Y qué es eso? No tengo ni idea, pero voy a ser pescador de hombres. ¿Para qué sirve eso? No lo sé, pero si él me lo dijo, será algo bueno. ¿Y qué hago ahora? A lo mejor Juan le dijo, pues te tendrás que sentar en la barca a que vengan hombres y cuando vengan hombres nadando los pescas. Digo yo, cualquiera, no sé. Pero no, Simón, ¿y qué hago ahora que sé que soy pescador de hombres? Tranquilo, simplemente déjalo todo y sígueme, porque ahora vas a tener que aprender, ahora te voy a tener que enseñar, ahora vas a tener que caminar junto a mí, ahora vas a tener que hacerme caso en esas áreas en tu vida donde aún Él no es lo primero. Ahora aprende que toda decisión en tu vida sea acorde con ese llamado, con ese diseño divino. Sigue su modelo, escucha al Espíritu Santo que te va a hablar de 1000 maneras, porque es el Espíritu Santo. Y Él te va a hablar, y Él te va a corregir, y Él te va a guiar. Entonces, desde Lucas capítulo 5, que es el que leímos, hasta Hechos capítulo 2, donde Pedro lanza unas redes a los hombres, pasaron algunos años. Pero Pedro era pescador de hombres desde el momento que Jesús le dijo, ahora serás pescador de hombres. En otras palabras, aunque hasta ese momento, aunque pasaran años sin pescar a nadie, ya era pescador de hombres. Porque con Dios funciona diferente el tiempo que con nosotros. En el momento de que Pedro reconoce y se rinde y se arrepiente y entiende la santidad de Jesús y dice, apártate de mí, aléjeme porque yo sé quién soy, yo me conozco con mis imperfecciones, con mis fallos, con mis cosas, yo sé, yo no soy un hombre santo, yo no soy un hombre de Dios, yo a veces me mosqueo con mi mujer y a veces pasa esto, y a veces, en ese momento que él cae rendido a sus pies y se conmueve dentro y le dice, serás pescador de hombres, te digo hoy, serás pescador de hombres, ya todo cambió en su vida, ya es pescador de hombres. No sabe lo que es eso, no sabe para dónde va con eso, no sabe cómo se hace eso, pero ya es lo que es. Pedro lo dejó entrar, o dejó la orilla para entrar en su barca cuando Jesús le dijo, préstame la barca. Pedro escuchó las palabras de Jesús. Pedro le obedeció por respeto cuando aún ni tenía fe en que fuera a coger algo. Y remó a lo más profundo. Y se mojó cuando volvió a tirar las redes que ya estaban limpias. Y después reconoció su pequeñez, su indignidad, cuando vio el poder de Dios en su vida. Se sabía pecador ante el encuentro con la santidad de Dios. Entonces comenzó a caminar con Él. Y un día, de pronto, tira unas redes y se llenan de hombres. El diseño divino en tu vida se va a ir desarrollando. El plano está ahí. Tú tienes que caminar en base a ese plano, en base al llamado, en base a lo que Dios pone en tu corazón.
Dios te va a usar desde tu posición en la sociedad. De eso se trata. Eso es lo que le está diciendo a Pedro y eso es lo que entendemos el día de hoy. El diseño te transforma, el diseño se va desarrollando en tu vida. Pero tienes que dejar que el diseño se produzca en todas las áreas de tu vida. El diseño de los cielos. Señor, ¿cómo es el diseño del matrimonio? ¿Cómo es el diseño de mi relación conmigo mismo? ¿Cómo es el diseño en mi lugar de trabajo? ¿Cómo es el diseño con mis padres? ¿Cómo es el diseño con mis hijos? ¿Cómo aprendo a trabajar con aquellos que me odian? ¿Cómo trabajo con aquellos que no? ¿Cómo es el diseño dentro de la sociedad? ¿Cómo funciona el diseño de los cielos para mi vida? Y Él te va enseñando. Por eso tenemos al Espíritu Santo. Entonces el capítulo 2 de Hechos, años más tarde de lo de Lucas, versos 37 a 42, dicen lo siguiente. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, y de seguro que a ti te llama. Y con muchas otras palabras, Pedro testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Desde aquellas palabras de Pedro en el mar de Galilea a lo que está sucediendo en el capítulo 2 de Hechos pasaron varios años. Y allí está Pedro, sin él ser consciente de aquellas palabras, está tirando las redes junto al templo en Jerusalén. Y 3,000 almas. Y yo creo que Pedro en aquel momento pensó: ahora, después de tantos años, entiendo las primeras palabras de Jesús para mi vida. Eres pescador de hombres. Pero él tuvo que trabajar en base a ese diseño de Dios para su vida, para que lo sobrenatural se dé en la vida de Pedro. Ahora, le diría a Juan, ahora entiendo lo que Jesús me dijo hace casi 4 años. Ahora soy consciente del diseño de mi vida. Ahora sé por qué me dijo: eres pescador de hombres. Pero has tenido que trabajar en tu vida en base a ese proyecto. Lo mismo que hablaba hace unas semanas atrás con David. David no llegó y venció a Goliat de la noche a la mañana. Sí, eso sucedió en un momento. Cogió a Goliat, le tiró la piedra y le cortó la cabeza. Eso pasó en media hora. Pero antes de llegar a Goliat, ha habido un proceso en la vida de David. Obedecer al padre, rescatar a las ovejas, salir corriendo tras del oso, hacer esto, no deshonrar a sus hermanos. Hay todo un proceso que tiene que ver con su llamado divino, con su propósito divino. Y usted está pasando procesos en su vida. ¿Cómo los está recibiendo y cómo los está llevando a cabo? ¿En qué áreas todavía Jesús no es lo primero? Todavía usted tiene su barca en esa área. En esa área tiene que rendirla a Dios, porque si no, no va a haber el proyecto terminado, levantado, y la presencia de Dios fluyendo a través de ese diseño que hay para su vida de parte de Dios, que es el que al final produce lo sobrenatural, porque es Dios a través del diseño, cuando hemos levantado, el que fluye. Entonces Pedro se encuentra aquel día donde 3,000 almas, y él dice: es cierto, pescador de hombres, servidor de hombres, mayordomo de hombres, sembrador de hombres, agricultor, lo que sea, comercial de hombres. Aquello a lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros, para desarrollarlo, para trabajarlo allí donde nos movemos, allí donde Él quiere hacerlo. Pero vamos a tener que ir dando los pasos conforme a ese proyecto, a ese diseño que viene de los cielos. Por eso tenemos que volver al diseño divino.
en esas áreas de nuestra vida donde quizás las hemos dejado a un lado, donde todavía no dejamos que Él trabaje, decirle, Señor, quiero que trabajes en esa área, porque yo sé lo que soy en tu presencia, en tu nombre. Yo sé que tú dices que soy. Ahora no lo veo. Ahora incluso a veces mi fe no alcanza. Ahora todavía hasta dudo que eso suceda. Pero te voy a honrar a ti y voy a obedecerte y voy a hacer lo que tu palabra me dice. No lo entiendo, pero lo voy a hacer porque te voy a honrar a ti. Y va a ver usted como, sin ser consciente, su vida va siendo edificada y va a ver el mover del Espíritu Santo. Y un día se sorprenderá y dirá, pues es cierto, porque la palabra de Dios es real. Porque lo que dice Dios, cielo y tierra pasará, pero lo que dice Dios permanece para siempre.